El legado de Rudolf Hess. Por Mark Webber. Artículo publicado originalmente en The Journal of Historical Review, N. Febrero 1993 vol. 13, no. 1, pp. 20-23. En la tarde del 10 de mayo de 1941, el mejor amigo y secretario del Führer del Tercer Reich partió en una misión secreta que iba a ser su última y más importante. Bajo la cobertura de la oscuridad, Rudolf Hess despegó en un bombardero de combate Messerschmitt 110 desarmado desde un aeródromo de Augsburgo y se dirigió a través del Mar del Norte hacia Gran Bretaña. Su plan era negociar la paz entre Alemania y Gran Bretaña. 4 horas más tarde, después de evadir con éxito el fuego antiaéreo británico y un perseguidor Spitfire, Hess saltó en paracaídas, por primera vez en su vida y se torció el tobillo aterrizando en un campo agrícola escocés. Un asombrado agricultor encontró al piloto lesionado y lo entregó a la unidad local de la Guardia Nacional. 1. Winston Churchill rápidamente rechazó la oferta de paz de Hess y lo encarceló como prisionero de guerra, a pesar de que había llegado desarmado y por su propia voluntad. Rudolf Hess, embajador de la paz, debía permanecer prisionero hasta su muerte el 17 de agosto de 1987 a la edad de 93 años. Para muchos, la muerte del único diputado Führer y último miembro sobreviviente del círculo íntimo de Hitler marcó simplemente el final de una era terrible. Pero su verdadero legado es algo muy diferente. Pasó 46 años, la mitad de su vida, tras las rejas, víctima de la justicia de un cruel vencedor. Más que cualquier otro hombre, Rudolf Hess simboliza la venganza y la hipocresía del Tribunal de Nuremberg. La misión. Hess fue profundamente conmovido por la declaración de guerra de Gran Bretaña contra Alemania en septiembre de 1939. Con la aprobación de Hitler, empezó un esfuerzo secreto unos meses después para negociar un acuerdo de paz entre las dos naciones germánicas fraternales a través de funcionarios británicos en Portugal Neutral y Suiza. Cuando el esfuerzo fracasó, Hess empezó los preparativos para su viaje a Gran Bretaña, un esfuerzo indudablemente sincero, aunque tal vez ingenuo, para poner fin a la guerra entre su amada patria y una nación que admiraba mucho. Dijo Hess a un funcionario británico unas semanas después del vuelo: mi llegada a Inglaterra de esta manera es, como me doy cuenta, tan inusual que nadie lo entenderá fácilmente. Me enfrenté a una decisión muy dura. No creo que haya podido llegar a mi decisión final, volar a Gran Bretaña, a menos que haya mantenido continuamente ante mis ojos la visión de una interminable línea de ataúdes de niños con madres llorando detrás de ellos, tanto ingleses como alemán, y otra línea de ataúdes de madres con niños de luto. 3. Aunque había pocas probabilidades de que la misión de Hess pudiera tener éxito, algunos aspectos de su vuelo y sus secuelas siguen sin estar claros. El gobierno británico tomó el extraordinario paso de sellar docenas de documentos de Hess para su liberación en el año 2017. Sefton Delmer, jefe de la propaganda de Gran Bretaña en Alemania, ha especulado que el gobierno británico podría haber tenido buenas razones para el secreto. 4. En ese momento, Churchill no publicó nada sobre el caso Hess. Fue pasado por alto en silencio. Había un gran partido por la paz en Gran Bretaña, y Churchill probablemente temía que este partido lo arrojara de su asiento ministerial porque no había aceptado las propuestas de Hess. La justicia de los vencedores. Al final de la guerra, Hess fue llevado a Nuremberg para ser juzgado, junto con otros líderes alemanes, por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia como uno de los principales criminales de guerra. Aunque Hess quizás fue tratado más injustamente que cualquier otro hombre en el juicio en Nuremberg, el tribunal mismo era de dudosa posición legal y moral. Muchos hombres prominentes en América y Europa señalaron que el proceso violó dos principios cardinales. Primero, era un juicio de los vencedores contra los vencidos. Los primeros eran su propio legislador, fiscal, juez, presunta víctima y, en parte, cómplice en el caso de los soviéticos, en la división de Polonia. En segundo lugar, los cargos fueron inventados para la ocasión y definidos después de los hechos ex post facto. Un integrante del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Harlan Fiske Stone, calificó los juicios de fraude. De esta forma escribió: el jefe fiscal estadounidense Jackson está ausente llevando a cabo su partido de linchamiento de alto grado en Nuremberg. No me importa lo que él haga a los nazis, pero odio ver la pretensión de que está dirigiendo un tribunal y procediendo de acuerdo con la ley común. Esto es un fraude poco demasiado estimulante para cumplir con mis antiguas ideas. 5. William O. Douglas, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, acusó a los aliados de sustituir el principio de poder en Nuremberg. Más tarde también escribió: pensé en ese momento y todavía pienso que los juicios de Nuremberg fueron sin principios. La ley fue creada ex post facto para satisfacer la pasión y el clamor de la época. 7. La participación soviética en el Tribunal Militar Internacional le dio el aura de un juicio político. El juez I.T. Nikitchenko, que presidía la solemne sesión inaugural, había sido juez en el infame juicio en Moscú de Zinoviev y Kamenev en 1936.
Antes de que el tribunal se reuniera, Nikitchenko explicó la visión soviética de la empresa. Se trata de los principales criminales de guerra que ya han sido condenados y cuya convicción ya ha sido anunciada tanto por las declaraciones de Moscú como de Crimea por los jefes de los gobiernos aliados. Castigo por el delito. Además de la dudosa posición legal del tribunal, se mantuvo a ese y a los demás dirigentes alemanes a un nivel al cual los aliados nunca fueron retenidos. En contraste con sus declaraciones públicas, el fiscal jefe de los Estados Unidos en Nuremberg, Robert Jackson, reconoció en privado en una carta al presidente Truman que los aliados 9 han hecho o están haciendo algunas de las cosas por las que estamos persiguiendo a los alemanes. Los franceses están violando tanto la Convención de Ginebra en el trato de los prisioneros de guerra alemanes que nuestro comando está retomando a los prisioneros que les fueron enviados para trabajos forzados en Francia. Estamos persiguiendo el saqueo y nuestros aliados lo están practicando. Decimos que la guerra agresiva es un crimen y uno de nuestros aliados afirma la soberanía sobre los estados bálticos sin fundamento alguno, excepto la conquista. Nada mejor señala la injusticia esencial del proceso de Nuremberg que el trato dado por el tribunal a Rudolf Hess. Estaba en el banquillo principalmente debido a su importante, pero un poco hueco título de diputado del Führer. Sus funciones como representante de Hitler eran casi enteramente ceremoniales. Entregó el discurso anual de Navidad a la nación, dio la bienvenida a las delegaciones de los alemanes étnicos del extranjero, apareció en funciones caritativas y presentó al Führer en el Congreso Anual del Partido de Nuremberg. Es esta imagen de ojos abiertos y estática que gran parte del mundo recuerda mejor, sobre todo de un breve clip de él de la película Leni Riefenstahl del Congreso de 1934, Triunfo de la Voluntad. Conocido como la conciencia del partido, a menudo utilizaba el poder y la influencia que tenía para intervenir en favor de las víctimas de la persecución por parte de extremistas del Partido Nacionalsocialista. En su detallado estudio, el juez de Nuremberg, que en general es muy crítico con los acusados alemanes, el historiador Robert E. Conrad llamó a es un hombre decente y honesto y un pacifista de corazón. 10. En su acusación de Nuremberg contra el Führer suplente, las 4 potencias aliadas le presentaron de la manera más siniestra posible. 11. Hess comenzó sus actividades conspiratorias inmediatamente después de la terminación de la Primera Guerra Mundial al unirse a organizaciones militaristas y nacionalistas. Hess fue uno de los miembros de la conspiración nazi que profesó ya en 1933 el objetivo de la dominación mundial completa. La acusación conjunta aliada concluyó con las palabras casi absurdas. A lo largo de los años de 1920 a 1941 Hess siguió siendo el ejecutor más fiel e implacable de los objetivos y los diseños de Hitler. Esta devoción completa al éxito de la conspiración fue culminada por su vuelo en Escocia en un intento de poner fin a la guerra con Inglaterra y recibir apoyo inglés para las demandas de Alemania contra Rusia, que había ayudado a preparar. La participación de Hess en la conspiración nazi es tan grande como la del partido que dirigió. Los crímenes del partido son suyos. De hecho, el caso de los aliados contra Hess era débil. El Führer había mantenido a su diputado en la oscuridad acerca de su política exterior y las decisiones militares. Se estableció claramente en Nuremberg que Hess no había estado presente en ninguna de las reuniones en las que Hitler discutió sus planes militares. 12 y, por supuesto, no podía ser considerado responsable de las acciones alemanas que tuvieron lugar después de su viaje a Gran Bretaña, incluidas las llevadas a cabo durante la campaña contra la Unión Soviética. Sin embargo, el tribunal declaró a Hess culpable de crímenes contra la paz, planificación y preparación de una guerra agresiva y de conspiración con otros líderes alemanes para cometer los supuestos crímenes, pero a su vez, inocente de crímenes de guerra. Ningún historiador de renombre cree hoy que Nuremberg denuncie que Hess fue culpable de crímenes contra la paz. Casi todas las críticas de Hess en los últimos años se han centrado en su firma en las leyes de Nuremberg de 1935 que despojaron a los judíos alemanes de sus derechos como ciudadanos plenos y prohibió el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Estas leyes supuestamente allanaron el camino para el exterminio de los judíos varios años después. 13. Cualesquiera que sean los méritos de este argumento, Hess no tuvo nada que ver con la redacción o promulgación de estas leyes, y su firma en ellas fue completamente propia. Y aún así, las leyes eran estatutos internos que han tenido contrapartes en muchos otros países, incluyendo los Estados Unidos. A diferencia del acusado Albert Speer, el ministro de armamentos de guerra que hizo mucho más que el viceführer para mantener en marcha la máquina de guerra alemana, pero que solo recibió una condena de 20 años, se negó a congraciarse con el tribunal. No expresó ningún remordimiento por su leal apoyo a Hitler y al régimen nacionalsocialista. En su declaración final al tribunal el 31 de agosto de 1946, expresó: "Tuve el privilegio de trabajar durante muchos años de mi vida bajo el mejor hijo que mi nación ha creado en sus 1000 años de historia. Incluso si pudiera, no desearía borrar esto de mi vida. Me alegra saber que he cumplido con mi deber hacia mi pueblo, mi deber como alemán, como nacionalsocialista, como leal seguidor de mi Führer. No me arrepiento de nada".
No importa lo que la gente pueda hacer, un día estaré ante el tribunal de Dios eterno. Yo responderé a él, y sé que él me absolverá. Cuando llegó el momento de decidir su sentencia, los jueces no estaban dispuestos a tratar indulgentemente con un acusado no arrepentido. El juez soviético y su suplente pensaron que debía ser ejecutado. Los jueces británicos y americanos y los suplentes estadounidenses y franceses votaron a favor de la prisión perpetua, mientras que el juez francés propuso una sentencia de 20 años. El suplente británico se abstuvo. Se decidieron por la cadena perpetua. 14. El eminente historiador británico profesor A. J. P. Taylor resumió la injusticia del caso en una declaración de 1969. 15. Llegó a este país en 1941 como embajador de la paz. Vino con la intención de restablecer la paz entre Gran Bretaña y Alemania. Actuó de buena fe. Cayó en nuestras manos y fue injustamente tratado como un prisionero de guerra. Después de la guerra, podríamos haberlo liberado. Ningún crimen ha sido probado contra Es, por lo que los registros muestran, nunca estuvo siquiera en una de las discusiones secretas en las que Hitler explicó sus planes de guerra. Era, por supuesto, un miembro destacado del partido nazi. Pero no era más culpable que cualquier otro nazi, si lo desea, cualquier otro alemán. Todos los nazis, todos los alemanes, estaban llevando a cabo la guerra. Pero no todos fueron condenados por esto. El hecho de que Rudolf Hess, el único en Nuremberg que había arriesgado su vida por la paz, fue declarado culpable de crímenes contra la paz fue sin duda la más irónica perversión de la justicia del tribunal. Spandau. Desde 1947 hasta su muerte, Hess fue detenido en la prisión de Spandau de Berlín Occidental, que fue dirigida por las 4 potencias aliadas. Los reglamentos estipulaban que el encarcelamiento se haría en forma de confinamiento solitario y los funcionarios de la prisión fueron instruidos para no llamar nunca a Hess por su nombre. Era mencionado solo como prisionero no. 7. Las condiciones eran tan malas que el capellán francés Pastor Casalis protestó ante la dirección de la prisión en 1950. Se puede decir con seguridad que Spandau se ha convertido en un lugar de tortura mental hasta tal punto que no permite a la conciencia cristiana permanecer en silencio. 16. Durante 20 años, tenía por lo menos la compañía limitada de algunos otros acusados de Nuremberg, pero desde octubre de 1966 hasta su muerte 21 años más tarde, era el único recluso en la prisión fortaleza construida originalmente para 600. Según palabras del director estadounidense de Spandau, el teniente coronel Eugene Birr, ese era el hombre más solitario del mundo. Mantener a este hombre en Spandau le costó al gobierno de Alemania Occidental unas 850.000 marcos al año. Además, cada una de las 4 potencias aliadas tenía que proporcionar un oficial y 37 soldados durante sus respectivos turnos, así como un director y un equipo de guardianes durante todo el año. El personal de mantenimiento permanente era de 22 funcionarios, cocineros incluidos, camareras y limpiadores. En los últimos años de su vida, ese era un anciano débil y frágil, ciego en un ojo, que caminaba encorvado hacia adelante con un bastón. Vivía en un aislamiento prácticamente total de acuerdo con una rutina diaria estrictamente reglamentada. Durante sus raras reuniones con su esposa e hijo, no se le permitió abrazarlos o ni siquiera tocarlas. 17. Mucho antes de su muerte, el encarcelamiento de Hess se había convertido en un espectáculo grotesco y absurdo. Incluso Winston Churchill expresó su pesar por su tratamiento. En 1950 escribió, 18. Reflexionando sobre el conjunto de la historia, me alegro de no ser responsable de la forma en que Hess ha sido y está siendo tratado. Sea cual fuere la culpabilidad moral de un alemán que se parara cerca de Hitler, Hess, a mi modo de ver, había expiado esto por su acto completamente dedicado y frenético de benevolencia lunática. Él vino a nosotros por su propia voluntad y, aunque sin autoridad, tenía algo de la calidad de un enviado. Era un caso médico y no criminal, y así debía ser considerado. En una entrevista concedida en 1977, Sir Ardley Shawcross, que era fiscal principal de Gran Bretaña en Nuremberg, calificó el continuo encarcelamiento de Hess de escándalo. 19. La injusticia contra Hess no fue algo que ocurrió una vez y fue rápidamente terminado. Fue, más bien, un error que continuó, día tras día, durante 46 años. Rudolf Hess era un prisionero de la paz y una víctima de una edad avanzada.